Buenos días, mi nombre es Joseph Quintero. Hoy hablaremos sobre la geopolítica crítica del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela y sobre la región América Latina. Quédense y espero les guste. El mundo observa con expectación la segunda investidura de Donald Trump. En su discurso, una frase resuena con fuerza: el comunismo corrupto no tiene cabida en nuestro hemisferio. Todos saben que es una declaración de guerra renovada contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero el tablero ha cambiado. Las sanciones masivas no han logrado el colapso del régimen de Venezuela. Rusia y China están más arraigados que nunca, y la crisis migratoria venezolana sigue siendo un problema político interno muy grande para la Casa Blanca. Por esto, Donald Trump, en su nueva y más audaz estrategia, no se conforma con la presión, sino que busca la rendición total mediante tácticas legales, económicas y militares que son inéditas en todo el mundo. El fundamento jurídico de las acciones de Donald Trump se basa principalmente en la legislación interna de los Estados Unidos. Esto le otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional y de política exterior. ¿Por qué? Pues en primer lugar destaca la International Emergency, que es la IEPA de 1977. Esto es una ley que le permite al presidente declarar una emergencia nacional frente a amenazas extranjeras y así adoptar medidas coercitivas sin autorización del Congreso. Trump utilizó esta norma para emitir órdenes ejecutivas que congelaron activos, bloquearon transacciones y aplicaron sanciones económicas severas contra funcionarios, instituciones estatales y la empresa petrolera más importante de Venezuela, que es PDVSA. En segundo lugar, se apoyó de la emergencia nacional con respecto a Venezuela, lo que prolongó la vigencia de estas medidas. Además, él retomó elementos de la ley Helms-Burton, que originalmente dirigía a Cuba. Esto con el fin de extender sanciones a empresas extranjeras que mantuvieran vínculos comerciales con Venezuela, logrando desincentivar la inversión internacional en su industria energética. Finalmente, aunque no existe una autorización militar específica contra Venezuela, Donald Trump reinterpretó de forma amplia la autorización de uso de fuerza militar del 2001, conocida por sus siglas como AUMF, vinculada originalmente a la lucha contra el terrorismo. Esto con el fin de justificar operaciones encubiertas de la CIA y la presencia militar en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Desde la geopolítica crítica no basta con analizar las leyes, sino que hay que analizar los discursos, y en este caso Donald Trump ha construido una narrativa que representa a los latinoamericanos como seres narcotraficantes, narcoterroristas e invasores. Esta retórica no es casual, transforma fenómenos sociales y políticos como la migración o la crisis venezolana en amenazas existenciales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el caso venezolano, no solo se cuestiona el régimen de Maduro, se describe a Venezuela como un territorio contaminado por el crimen organizado, capaz de desestabilizar a toda la región y poner en peligro a sus ciudadanos. Este tipo de discurso tiene un efecto geopolítico claro. ¿Por qué? Porque produce mapas mentales en los que América Latina aparece como una fuente de peligro, lo que legitima la aplicación de leyes excepcionales y medidas coercitivas. Esto quiere decir que las palabras de Trump preparan el terreno para las acciones del Estado. El ámbito internacional, más tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Donald Trump da un salto cualitativo en sus amenazas a Maduro y confirma haber autorizado la intervención de la CIA en Caracas. Es más, no descarta operaciones terrestres. Mamen Sala. Sí, una declaración insólita, porque no es muy habitual que un presidente revele información sobre una operación de inteligencia, pero Donald Trump dice que es imprescindible para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados y drogas a este país procedente de Venezuela. Eso sí, no da detalles sobre cómo sería el operativo en la práctica o si el objetivo podría ser el propio Nicolás Maduro. El presidente estadounidense insiste en que su estrategia es legal porque el narcotráfico supone una amenaza para la seguridad nacional y pone
pone sobre la mesa una segunda fase que incluiría operaciones encubiertas por tierra, porque según él, el mar ya está bajo control. La decisión ha desatado una ola de críticas en el bloque demócrata, que él le acusa al presidente estadounidense de excederse en su poder mientras que el Congreso guarda silencio. Gracias por continuar en mi podcast, espero les esté gustando. Es un espacio académico en donde todos estamos aprendiendo un poco acerca de este problema o acerca de esta situación que tenemos con el país vecino, que es Venezuela. Ustedes se preguntarán, ¿será que habrá una metageografía en este caso? Pues bueno, les cuento. La geopolítica crítica también analiza cómo los líderes construyen imaginarios y espaciales. Y en este caso, en el discurso específico de Donald Trump, América Latina sigue apareciendo como el patio trasero de los Estados Unidos. Un espacio subordinado donde Washington tiene todo el derecho a intervenir para proteger, según ellos, su seguridad. Pues bien, Venezuela es representada como una amenaza cercana, un foco de narcotráfico, de desorden, de injusticia, que justifica la presencia militar en el Caribe, la activación de la política del TIAR y la coordinación con gobiernos aliados para aislarla diplomáticamente. Este tipo de metageografía es una construcción ideológica del espacio y no describe realidades objetivas, sino que ordena el mundo según intereses estadounidenses, colocando nuevamente, y como siempre ha pasado, a Estados Unidos en el centro y a América Latina, específicamente en Venezuela, en la periferia problemática. Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. We've had a couple of days where there isn't a boat to be found. And that, I view that as a good thing, not a bad thing. But we had tremendous amounts coming in by boats, by very expensive boats. You know, they have a lot of money, very fast, very expensive boats that were pretty big. And the way you look at it is every boat that we knock out, we save 25,000 American lives. So every time you see a boat and you feel badly, you say, wow, that's rough. It is rough, but if you lose 3 people and save 25,000 people, these are people that are killing our population. Every boat is saving 25,000 lives, and you can see it. The boats get hit, and you see that fentanyl all over the ocean. It's like floating in bags. It's all over the place, and it's a tremendous. We're saving tremendous amounts of lives. En cuanto al plano internacional, la estrategia de Donald Trump carece de un sustento jurídico multilateral muy sólido y muy amplio. ¿Por qué? Primero, no cuenta con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Segundo, tampoco cuenta con el aval de la Asamblea General para las acciones económicas ni para las acciones encubiertas que, según él, son necesarias en territorio venezolano. De hecho, muchas de estas medidas violan principios fundamentales del derecho internacional, como el de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Ante esta falta de legitimidad multilateral, la estrategia estadounidense y específicamente del presidente Donald Trump ha consistido en basarse exclusivamente en su legislación interna y en alianzas regionales selectivas con países afines a sus ideales. ¿Para qué? Para evitar así los mecanismos internacionales que podían limitar o cuestionar sus acciones en el Mar Caribe y sobre Venezuela. China está en contra de cualquier acción que viole los principios de la Carta, así como la soberanía y la seguridad de otros países. Rechazamos el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y repudiamos la injerencia de fuerzas exteriores en los asuntos internos de Venezuela bajo subterfugio alguno. Y por eso le pedimos a Estados Unidos que cese estas acciones para evitar un recrudecimiento en la situación. Y le pedimos que no utilice la excusa de luchar contra el narcotráfico para poner en peligro la seguridad de navegación de otro país, así como los derechos que gozan en virtud del derecho internacional. China siempre ha apoyado los esfuerzos encaminados a luchar contra la delincuencia transnacional mediante una cooperación reforzada y le pedimos a Estados Unidos que lleve a cabo sus operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado con normalidad y con respeto a la ley. Presidente, los países del Caribe y de América Latina son países soberanos e independientes. En 2014, los estados de la región declararon a la región como una zona de paz. Y recientemente hay muchos países que han manifestado su preocupación y la condena por las acciones de Estados Unidos y han pedido a la comunidad internacional que trabaje de consuno para que Estados Unidos cese en estas hostilidades.
para poder mantener la paz en América Latina y en el Caribe. Y esperamos que Estados Unidos escuche esta voz de los países de la región y garantice la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Gracias, presidente. Gracias por acompañarme en este podcast. Como conclusión, damos un cierre, específicamente en el caso venezolano bajo el gobierno actual de Donald Trump, muestra cómo las leyes internas, esos discursos ideológicos y esas construcciones espaciales se combinan para producir un orden regional desigual. ¿Por qué? Pues la narrativa que nos presenta como narcoterroristas o amenazas no es algo inocente, es una herramienta geopolítica para justificar intervenciones, sanciones y un control territorial sobre los países. Desde la geopolítica crítica, la tarea siempre tiene que ser clara: desnaturalizar estos discursos, cuestionar sus fundamentos y entender que el poder no solo se ejerce con armas o con leyes, sino también con palabras y mapas mentales. Muchas gracias por acompañarme en mi podcast, espero les guste y que tengan un feliz día. Gracias.